¿Qué les dice la gente, ¿no? Los hermanos y hermanas de las zonas, básicamente Ayacucho, Puno y Juliaca, cuando ustedes se constituyen? ¿Qué les pide? ¿Qué les piden nuestros hermanos? ¿Cómo es que se dirigen a la misión? ¿Cuáles son, se me ocurre, sus aspiraciones, sus exigencias? Cuéntanos un poco de ello, Camilo. Lo que escuchamos fue el clamor a través de las entrevistas que realizamos, que tuvimos el privilegio de realizar. Quiero señalar eso, de poder escuchar directamente las voces de las víctimas y sus testimonios en los lugares que señalé. Y lo que quiero tratar de resumir es lo siguiente: la demanda universal de esas voces que escuchamos y que vamos a registrar en nuestros informes y en todo lo que haremos de difusión nacional e internacionalmente, son las demandas fundamentales de los procesos de justicia transicional. Entonces, esto no es algo nuevo en el contexto del Perú, otra vez haciendo referencia al informe de la CBR. Entonces, lo que yo diría es que, en resumidas cuentas, estamos hablando de los derechos a la verdad, a la justicia, el acceso a la justicia como tal, porque sabemos el problema que hay con las fiscalías y la centralización de los casos, etcétera, y la impunidad, ¿no?, prevaleciente. Segundo elemento, el acceso a la justicia. Tercero, el derecho a la reparación plena, que es tanto individual como colectiva, pero además material y simbólica. Tiene todas esas dimensiones según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive en varios casos que aluden directamente al Perú, ¿no? Como sabemos, ¿no? Hay una larga historia aquí. Pero además, el derecho a las garantías de no repetición. Mientras no se cumpla ese núcleo de derechos relacionados con la justicia transicional, a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, no se puede hablar de un Estado de Derecho real, auténtico, en el contexto del Perú. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el tan trillado Estado de Derecho del que nos hablan tanto y del que supuestamente dicen están defendiendo con estas políticas de terror? Y ahí tenemos que hablar un poco de ese tema del terror y del terrorismo, porque yo creo que además, porque hay ese trauma en Perú como en Colombia sobre estos temas, lo que tenemos que entender es el aprendizaje de todo el Cono Sur, de toda América Latina, que es que el peor crimen es el crimen de Estado y el peor terror es el terror estatal. Y que lo que hemos visto trágicamente, tristemente, en las calles del Perú, como vimos previamente en el contexto de los paros nacionales en Colombia y en Chile respectivamente, son estados de terror. Son estados criminales que recurren a crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. Y no puede haber algo peor. Digo, no, yo no le tengo que dar enseñanzas de esos al pueblo peruano. Tienen el juicio a Fujimori, ¿no? Tienen la Comisión de Verdad y Reconciliación. Lo que pasa es que no se ha cumplido eso en la práctica y en términos generales, y que nunca ha habido un proceso real de igualdad para las comunidades andinas originarias, que son las que más se han estado levantando, ¿no?, dentro de este contexto.